todo eso vamos a hablar dentro de lo que es la parte industrial. Ahora, alguna vez, igual ustedes, vamos a seguir tomando el ejemplo de la instalación. Se han debido fijar que estas personas vienen con su casco, vienen con su ropa de implementación, vienen con sus herramientas, vienen con zapatos especiales, con todo el material que está ahí, ¿no? Entonces, eso es bien importante y es parte de la seguridad industrial y vamos a conversar también aparte de eso. Ahora, lo que se quiere aclarar también dentro de lo que es la clase, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que son los conceptos. Les voy a pasar una documentación que ustedes deberían de leerla y vamos a realizar un resumen para verificar que realmente se ha leído el documento como tal. Les voy a facilitar. Y el segundo tema, por ejemplo, lo que es la seguridad industrial como tal. Entonces tenemos legislación, tenemos normas, tenemos definiciones de riesgos de trabajo. Vamos a ver qué tipos de riesgos de trabajo tenemos, cómo tratar de disminuir los accidentes de trabajo. Pueden ser factores humanos, pueden ser factores técnicos. Vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos videos, vamos a ir viendo demostraciones y todo aquello, ¿no? Entonces, la seguridad de operaciones, por ejemplo, esto es bien importante. Dependiendo del trabajo en el cual nosotros nos encontremos, entonces tenemos diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Entre ellos están, por ejemplo, los mecánicos, manejo de sustancias materiales, los químicos, cómo debemos nosotros protegernos los ojos, la cara, los dedos, las manos, los brazos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pongámosle el caso. Alguien trabaja en su casa o tiene un taller, por ejemplo, de metal mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en los talleres de metal mecánica? Entonces, ahí agarras, haces soldaduras, utilizas chispas y imagínate que una de esas chispas salte a tu ojo por no haber utilizado lo que es lentes de seguridad o una máscara de seguridad. Entonces, esto puede hasta provocar un riesgo en el cual tú puedes perder la vista, ¿no? Entonces, cada trabajo que nosotros tenemos, por más de que no esté relacionado con el área que estamos estudiando, tiene su nivel de riesgo. El hecho de, digamos, que alguno de ustedes trabaja como albañil o como ayudante de albañil o alguna vez ha hecho refacciones en ese sentido, ¿no? Entonces, imagínense que se sube al techo, un resbalón, ¿qué es lo que te puede provocar? Una caída. Y esa caída que te puede provocar fracturas, inclusive hasta la muerte. Entonces, todo eso tenemos que saber no solamente para nuestro trabajo, sino para nuestro diario vivir, para saber cómo prevenir esos tipos de riesgos que son comunes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos accidentes ustedes han debido conocer o han debido escuchar que están relacionados, ¿no? Con lo que es trabajos de albañilería, por ejemplo? Entonces, en el momento en el cual nosotros estamos hablando de riesgos, y no solamente para el trabajo que vamos a tener a posterior cuando terminemos la carrera, sino qué tal si se nos presenta algún trabajo X o Z y nosotros queremos realizarlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos y protegernos de no sufrir ningún tipo de accidente, ¿no? Los accidentes nunca pueden ser determinados de forma precisa, pero sí podemos llegar a minimizarlos, que ese es el objetivo de nosotros como tal. Higiene industrial y medio ambiente. Entonces, dentro de la higiene industrial, nosotros siempre tenemos que tener, por ejemplo, un ejemplo de lo claro de lo que es higiene industrial y medio ambiente. A ver, hablamos de lo que es higiene industrial. Actualmente, con la pandemia, y ustedes mismos saben, que si nosotros trabajamos con un grupo de gente, este grupo de gente, digamos que uno se contagia. Entonces, uno se contagia, puede contagiar al resto, ¿no es cierto? Por las características del virus. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que estas personas que están contagiadas, entonces automáticamente deberían de realizarse un control médico, ¿sí?
un control médico dependiendo del seguro social en el cual se encuentran inscritos. Tal vez la mayoría, ¿no?, de las empresas están obligadas a brindarles un seguro de salud a todos sus empleados, pero no siempre se cumple, hay que ser sinceros, pero por lo menos tratar de que nosotros mismos podamos tener el nivel de seguridad y solicitar las bajas que corresponde y todo aquello, ¿no? Esto está normado. Y como está normado, entonces nosotros también tenemos que considerar esta parte y decir, ¿no es cierto?, a nuestros empleadores, decir, ya, esa persona está contagiada, debería de ir a cuarentena y no puede venir a trabajar de forma presencial, puede trabajar de forma virtual, dependiendo de la situación en la cual se encuentra, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es higiene industrial. Ahora, por ejemplo, existe también la parte de higiene industrial. Cuando nosotros nos encontramos trabajando en ciertos lugares donde son necesarios utilizar, por ejemplo, eh, digamos, cuando estamos nosotros trabajando en un lugar donde existen motores demasiado grandes, por ejemplo, lo que es de La Paz, que se conocía más antes como Electropaz, ¿no es cierto? En las plantas generadoras hay unos motores pues bastante grandes. En las fábricas, por ejemplo, hay unos ruidos intensos en la parte de motores. Entonces, como nosotros creamos lo que es la parte de higiene industrial, requerimos, por ejemplo, el uso de audífonos, el uso de lentes, o sea, todo lo que está ahí. Entonces, también el tiempo de exposición a estos sitios, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta para que posteriormente no tengamos daños muy fuertes a nuestra salud. Ahora también dentro del medio ambiente hay lo que llamamos las 3 Rs, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 Rs? ¿Alguien sabe? Se habla mucho de las 3 Rs en medio ambiente. No sé si alguien se acuerda o alguien sabe. ¿Cuáles serían las 3 Rs, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué, qué es? A ver, les doy una. Reciclar. ¿Qué más es? Reutilizar y no se acuerdan. Ya, a ver, eso ya en su momento vamos a ir recordando y también vamos a ir repasando. Entonces, todo eso está relacionado a la parte de medio ambiente. Algo que también es bien importante para lo que es medio ambiente, y ustedes mismos lo saben, ¿no? La cantidad de basura en un momento, lo que se ha sufrido especialmente en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, el acúmulo de basura por día es impresionante. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer y tomar conciencia de toda esta situación es que los objetos que pueden reciclarse los reciclemos, que no botemos así por así todo lo que está relacionado, no solamente con el área de electrónica, sino en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si tú te tomas un refresco en botella PET, entonces no lo botes eso directamente con los restos de basura común. Entonces hay que buscar un lugar específicamente para este tipo de contenedores, ¿no es cierto? De contenedores de botellas plásticas, o ver alguna forma de hacer algún tipo de reutilización de estas mismas botellas. Hay inclusive, ¿no es cierto?, cuando nosotros estábamos en preescolar, en primaria, ¿qué hacíamos? Agarrábamos, por ejemplo, los palitos de helado, nos hacían hacer ciertas manualidades. Cuando estábamos también en esas etapas de nuestra vida, agarrábamos también botellas PET, nos hacían hacer carritos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, habría que volver a adoptar ese tipo de situaciones. Obviamente que ya estamos grandes, pero habría que darle un nuevo uso a todos estos elementos que pueden dañar a nuestro medio ambiente, ¿no? La idea es tratar de no dañar a nuestro medio ambiente como tal. Y esa es la idea principal. Ahora, en electrónica, ¿cómo podemos reutilizar
los implementos electrónicos. Actualmente, por ejemplo, la empresa Viva es la única empresa, no sé si ustedes la vieron alguna vez en la institución, también trabajó con Viva, es que si tú le entregas, eh, hay algunos de que te reciben, ¿no? Aparatos electrónicos en desuso, aparatos obsoletos, los cuales tú puedes ir a dejar y a cambio te dan, no sé, qué sé yo, digamos un chip, un vaso o alguna de sus promociones, dependiendo de cuánto tú le entregues, ¿no? No son cosas grandes, no son cosas costosas, digámoslo así, pero sí de alguna forma nos ayuda a que esos desechos electrónicos no contaminen más lo que es nuestro planeta, ¿no? Y al final eso es lo que queremos, tratar de disminuir la contaminación que está a grandes pasos hoy en día. Luego tenemos el programa de higiene y seguridad, ¿ya? Entonces planificar la parte de seguridad, las pérdidas de accidentes, enfermedades, cómo podemos desarrollar un plan de seguridad e higiene, definición de algunos términos, sistemas de verificación de riesgos, algún tipo de sistema de capacitación, un diagnóstico de todo aquello. Entonces son elementos que nosotros tenemos que conocer para que posteriormente consideremos toda esta información y la podamos aplicar como tal en nuestra vida diaria, como les digo, ¿no? Mayormente la bibliografía que utilizamos para toda esta información es el Internet. Ya les voy a ser bien honesta, no hemos utilizado ningún libro de acá, directamente hemos utilizado lo que es el Internet, sí un poquito acerca de los NBs de Ibnorca, pero inclusive los más básicos. ¿Por qué? Porque Ibnorca no nos permite tener la información de manera libre, ¿sí? Es decir, si ustedes le ponen Ibnorca, entonces no van a encontrar algunos datos, ¿no? Tal vez van a encontrar de forma muy global, pero las NBs que nosotros tenemos de Ignorca son las mismas que manejan en otros países y en otros países son libres, la podemos descargar fácilmente. Entonces, esa información, todo lo que vamos a utilizar, como les digo, está en el Internet. No van a tener necesidad de utilizar ningún tipo de libro o, digamos, una guía como tal. Ya ustedes utilizan el Google, utilizan el YouTube y no hay ningún problema. Lo que sí les voy a dar un consejo para la parte de información que ustedes vayan a buscar en el Internet es que busquen páginas confiables, busquen páginas de empresas legales, páginas de universidades, de centros de estudios, centros de trabajo, cosa de que sean confiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar en Wikipedia, si yo voy a buscar en, no sé, elflojo.com, entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Agarran los mismos estudiantes como ustedes, lo transcriben alguna información que hicieron de otro lado y no siempre lo hacen bien. Y eso es lo que lo suben a este tipo de páginas, ¿no? Por eso es que hay, no les voy a decir que no, hay trabajos confiables, pero también hay trabajos que no podemos fiarnos de esa información, ¿no? Entonces, no les recomiendo tanto esas páginas. Lo que sí les recomiendo es páginas de universidades, de instituciones superiores, páginas de empresas, empresariales, ¿no? Que nos brinden toda esta información. ¿Ya? Entonces, la forma de la cual nosotros vamos a trabajar durante el semestre es realizando trabajos como el que les voy a dar el día de hoy, haciendo resúmenes, haciendo lo que es algunas exposiciones, ya cuando ya desde el mes de marzo, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a hacer algunas exposiciones. Para esto vamos a hacer trabajos conjuntos, ¿sí? Trabajos en los cuales vamos a cooperarnos
en los grupos dependiendo de la cantidad de gente que tengamos. Posiblemente sean entre 2 a 3 personas para que ustedes lo hagan de forma conjunta, ¿sí? Y de esa manera ya también entre compañeros se conozcan. Eso, digamos, ya puede ser ya de forma rotativa, de acuerdo al trabajo, o pueden ser grupos fijos si es que ustedes lo desean, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, que el compañero que estaba a un principio, por alguna razón, no ha podido cumplir con el siguiente trabajo, entonces para que ustedes cumplan, entonces han decidido unirse con otro compañero, perfecto, no hay ningún problema. Entonces eso va a ser de acuerdo al momento en el cual se realiza este tipo de actividades, ¿no? Lo que sí, la calificación, por si acaso, cuando hagamos exposiciones es individual. Por ejemplo, si mi compañero por X o Z motivos no ha podido asistir, pero sí ha realizado el trabajo, entonces va a tener la nota, pero del trabajo y no así de la exposición como tal. Entonces, eso más que todo para que lo tomen en cuenta, sí, porque acá también se considera lo que es la parte de asistencia y la forma de calificación, por ejemplo, es 35 puntos el primer parcial, 35 puntos el segundo parcial y 30 puntos el último parcial. ¿Cómo se dividen esos 35 puntos? Se hacen mediante trabajos en clase, se hacen mediante algunas evaluaciones, cuestionarios que se les va a dar en su momento, se hace con la participación de ustedes porque también tenemos una calificación cuando participan y de acuerdo a la cantidad de participaciones que ustedes tengan, entonces también se les va a ir acumulando cierto puntaje. Ya, entonces, eso serían las premisas acerca de lo que es la materia como tal. No sé si tienen preguntas, dudas, consultas, alguna inquietud tal vez. Pueden preguntar, no se preocupen, chicos, o pueden escribir en el chat si es que tienen alguna consulta, en caso de que no puedan utilizar el micrófono. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Tengo una consulta. ¿El primer parcial va a ser presencial o va a ser virtual? Porque cuando yo me inscribí me dijeron que iba a ser semipresencial en el mes de marzo o a finales de marzo. Eso es mi gran consulta. Ah, ok. Bueno, respecto a las clases, chicos, y aclararles, ¿no? Y esto va a ser en todas las materias. Va a haber materias que las van a pasar 100% virtuales y va a haber materias que las van a pasar semipresencial y eso les voy a ser bien sincera. Por ejemplo, pongámosle el caso, matemáticas. Matemáticas para ustedes no necesitan el uso del laboratorio, ya es más como para que ustedes practiquen, pueden utilizar alguna pizarra, ¿no es cierto?, digital, seguramente con su docente de matemáticas, ya deben estar haciendo ese tipo de repasos y no es necesario que ustedes acudan. Entonces, durante el semestre, ya, durante este semestre como tal, porque no sabemos todavía qué va a suceder al siguiente, pero yo creo que el siguiente semestre va a ser 100% presencial. Entonces, matemáticas, pongámosle el ejemplo, no va a ser necesario que ustedes acudan a la institución, pero pongámosle el caso de la materia de componentes o de electrónica. Ahí ustedes tienen que hacer laboratorio, ¿no es cierto? Ustedes en su casa obviamente no deben tener generador de funciones, no deben tener un osciloscopio, pero en el instituto lo tenemos y es necesario que ustedes aprendan a manejar este tipo de equipos. Por lo tanto, van a tener que asistir nomás a la institución, ¿sí? Van a tener que venir al instituto. Seguramente los docentes les van a dar las fechas, los días en los cuales van a ir asistiendo. Seguramente a partir del mes de marzo, abril, ya va a bajar esto del asunto de la pandemia,
porque obviamente se ha pronosticado que ya va a haber vacunas. Por esa razón se les ha dicho va a ser semipresencial y en el momento que sea necesario, entonces se les va a decir, por ejemplo, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud, si nos dice todos pueden ir al instituto, perfecto, todos van a poder ir. Pero si nos dicen no, no van a poder ir todos, van a ir por grupos, entonces, por decirte, 10 personas irán en la mañana, 10 personas irán en otro horario, entonces, o tal vez, digamos, esta semana van a ir tales personas al instituto, mientras las otras personas van a ir a la siguiente clase a hacer la misma práctica, etcétera. O sea, esto ahorita, como les digo, no está fijado algo bien determinado, ¿no? Esto depende de nuestras autoridades de salud más que todo y lo que diga el Ministerio de Salud especialmente, ¿no? Porque las premisas ya están consideradas, ya están tomadas en cuenta. En la institución, por lo menos, este semestre va a ser semipresencial y se va a trabajar de esa manera. Ahora, en la materia, en esta materia como tal, nosotros posiblemente por las características de la materia, que es más teórica, ¿sí? No necesitamos hacer tanta práctica, posiblemente vamos a tomar en cuenta dos clases prácticas, ¿ya? Dos clases prácticas en las cuales yo les voy a mostrar los equipos que tenemos, vamos a hacer posiblemente, digamos, algunos arreglos, algunas refacciones